de edad. Sin embargo, en la mujer, pues la meiosis obviamente se lleva a cabo desde la pubertad hasta la menopausia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? En el varón, todas las espermátides se van a estar formando constantemente y no se van a quedar detenidas ni guardadas. En el caso de la mujer, sí. Todos los ovocitos, ¿se acuerdan que les dije que ya cuando empieza la pubertad, ya nada más hay en cada uno de los ovarios menos de 300,000 ovótidas? Entonces, de esas, varias son incitadas a madurar y solamente de esas lo alcanza una, les dije excepcionalmente dos y más excepcionalmente más de dos. Entonces, las que salen primero, pues bueno, salieron primero. Pero las que salen ya hasta prácticamente la menopausia, ¿cuántos años se quedaron detenidas? Se quedaron detenidas muchos años, mínimo 50 años. Entonces, esto trae como consecuencia que cuando hay un embarazo de una mujer que se le denomina añosa, mayores de 40 años, quiere decir que ya son ovocitos ya mucho más viejitos, que tienen a veces que pierden la capacidad de no llevar a cabo la disyunción, es decir, la separación de los cromosomas durante la anafase 1 o la anafase 2, y eso da como consecuencia pues que se formen lo que se denominan aberraciones numéricas, de las cuales el síndrome de Down pues es el más conocido. ¿Sí nos queda claro? Entonces, eso es algo que se me olvidó mencionarles, por eso es que tengo la diapositiva ahorita. ¿Hay alguna duda? No, teacher. No. ¿O venís? Maldita sea. No, doctora. ¿Todo bien? Bueno, entonces seguimos. Entonces aquí vemos todos los mecanismos, las etapas de cómo el espermatozoide produce la fecundación, las vías implicadas, la meiosis en células vegetales y bueno, pues terminamos con esta diapositiva. Bueno, la característica más importante de esta diapositiva en la fecundación, pues vemos que el ovocito es una célula gigante comparada con el espermatozoide, como podemos observar. Y esta célula, de manera general, pues como vemos en su enorme superficie, tiene una gran cantidad de microvellosidades. Entonces, cuando se da el proceso de fertilización, como estamos observando aquí, pues se va a formar un cigoto, entran los núcleos, se emiten los cuerpos polares, pronúcleos masculinos y femeninos. Por un lado, los pronúcleos masculinos cambian básicamente sus moléculas, sus protaminas por histonas, y el ovocito recuerdan que se quedó detenido en metafase 2, bueno, termina la meiosis, se replica y entonces se forman en el centro, se ponen los dos en el centro, intercambian material y entonces empieza la meiosis y va a formar, básicamente se concluye más bien esta etapa con una división celular completa de mitosis y de manera general pues concluye la meiosis. Bueno, entonces, como podemos observar ya en esta diapositiva, la característica es que partimos de un organismo diploide. Todos partimos de organismos multicelulares y en el caso de nosotros diploides. Pero en las gónadas de estos organismos, ¿verdad?, se realiza la meiosis. Y entonces van a formar los gametos y los gametos, ¿verdad?, se forman y habíamos dicho que la meiosis es un proceso de división celular que se realiza exclusivamente con fines de reproducción. Entonces se realiza la meiosis y una vez que tanto básicamente el gameto masculino con el femenino se fecundan, se lleva a cabo la fertilización y a partir de ese momento se va a formar lo que se denomina el cigoto o la célula huevo, y esa célula, una vez que es fecundada, de ahí en adelante, se va a formar otra vez un organismo multicelular, pero por puras divisiones por mitosis. Entonces, la mitosis es un proceso de división con fines de aumentar la masa, el tamaño y el crecimiento de un organismo. Bueno, en esta diapositiva tenemos al ovocito con varios espermatozoides. En esta fotografía de microscopio de barrido, tenemos a este ovocito con varios espermatozoides que la están tratando de fecundar. Ya vimos que el primero que lo logre, pues se va a producir la reacción cortical para evitar que más puedan detener e inhibir de esa manera que otros espermatozoides la puedan fecundar, y de esta manera pues solamente uno lo va a poder hacer. Bueno,
Aquí estamos viendo en esta fotografía que efectivamente el ovocito es una célula gigante, los espermatozoides comparados con ella son chiquitos. Y todos los ovocitos, ¿verdad? Como podemos observar en las diferentes escalas filogenéticas, podemos observar que la máxima expresión de tamaño de un ovocito, pues generalmente está en las aves, donde vemos generalmente pues a un huevo que no es otra cosa más que un ovocito gigante. También vemos que, por ejemplo, los ovocitos, por ejemplo, de los anfibios, los vemos a simple vista, son de 1 milímetro y así sucesivamente. Los del humano, pues son 10 veces más pequeños que esta. Los de nosotros miden 0.1 milímetro y casi nunca los podemos ver por su tamaño. Bueno, en estas otras fotografías de microscopio electrónico tenemos, en este caso, lo que es un ovocito con su membrana pelúcida. Entonces vemos que es una estructura fibrosa, fuerte, que está rodeando al ovocito. Y en esta otra diapositiva tenemos al ovocito, donde vemos su membrana plasmática con su gran cantidad de microvellosidades y está separada la membrana pelúcida, que es la capa que se le ve separar. Bueno. Ok, bueno. ¿Qué entendemos nosotros? Nuestra clase o nuestro tema del día de hoy se denomina diferenciación celular. ¿Qué es la diferenciación celular o qué entendemos por diferenciación celular? Fíjense bien. La diferenciación celular se define como la expresión génica variable entre las células de un organismo. ¿Qué quiere decir? Que aunque, como ya mencionamos, que somos organismos pluricelulares, cada una de nuestras células va a expresar genes particulares que le van a dar una serie de propiedades y singularidades específicas a esas células. Entonces, esa expresión génica variable es lo que va a permitir, por ejemplo, que los eritrocitos sinteticen exclusivamente hemoglobina, que los neurofilamentos expresen principalmente microtúbulos, que las plaquetas puedan formar los filopodios y los lamelipodios y que se puedan agregar, y todas las propiedades exclusivas de cada una de las células. Bueno, entonces, dentro de las primeras preguntas que se plantean para tratar de entender qué es la diferenciación celular es, cuando las células se diferencian, ¿pierden información genética? Esas fueron de las primeras preguntas que se plantearon ya hace varios años. Sin embargo, la respuesta es no. No se pierde la información genética con la diferenciación celular. Para tratar de demostrar esta aseveración, lo que se hizo fue estudiar en ranas, en anfibios, como las ranas, en las cuales obtuvieron ovocitos. ¿Y por qué los obtuvieron? Pues primero porque son grandes, segundo tienen color y tercero, la fertilización de estos anfibios siempre es por vía externa. Entonces se toman estos ovocitos, son de color café, visibles, y a estos ovocitos les quitaron sus pronúcleos masculinos y femeninos con luz ultravioleta, es decir, los inactivaron por luz ultravioleta y destruyeron así sus núcleos. Posteriormente lo que hicieron fue, a partir de la misma rana, obtuvieron células del epidermis del intestino delgado. Y esas células del intestino tomaron los núcleos y los insertaron en el ovocito. Ajá. Entonces, aquí por microcirugía las inocularon el núcleo de una célula diploide, y pues el asunto fue que esa transferencia de núcleos llevó obviamente a que se formara un organismo completo, hasta formar otra rana totalmente adulta, diferenciada y que además fue fértil. La característica más importante en este caso, es que esta rana, como todo fue por mitosis y de células que no hicieron meiosis, entonces esta fue exactamente igual que la rana de la cual se originó. ¿Sí nos queda claro? Entonces, ¿cuál es el significado de este experimento, jóvenes? La rana. Que la información genética está en todas las células. A ver, Andrea, ¿cuál cree que es el significado de este experimento? Pues demostrar esa parte que mencionaba, que no se pierden los genes. O sea, con este experimento lo que se demostró, si se obtuvo
el material genético o los núcleos de una célula totalmente diferenciada, y a partir de esa inclusive no solamente fue capaz de formar un organismo completo, sino que además fue funcional. Con esto se demostró que la información genética no se pierde con la diferenciación celular, sino al contrario, se conserva. Y entonces, para tratar de entender en dónde se producían las diferencias que hacían que una célula expresara genes particulares, pues entonces para eso lo que se hizo, o la siguiente pregunta fue, bueno, ¿cuál es el papel del citoplasma en la diferenciación celular? Bueno, para tratar de esclarecer esa pregunta, lo que se hizo fue utilizar células HeLa. Recordemos que las células HeLa son células de cáncer cervicuterino. Esas células de cáncer cervicuterino, pues sabemos que son malignas, fueron obtenidas de la paciente Henrietta Lacks, por eso es HeLa. Y por el otro lado, cuando estas células en cultivo son tratadas con citocalasina B, esa citocalasina B lo que hace es desarmar los microfilamentos de actina. Entonces, estas células en esas condiciones, cultivadas en esas condiciones, pues es muy fácil por una centrifugación a baja velocidad producir, como podemos observar aquí, los carioplastos y los citoplastos. ¿Por qué los citoplasmas? Formando los carioplastos, que no es otra cosa más que el núcleo, rodeado de una pequeñísima cantidad de citoplasma, y por el otro lado citoplasmas solamente sin núcleo. Bueno, después de realizar esto se observó que tanto el uno como el otro solamente son viables por no más de 48 horas. ¿Esto por qué creen que es así? ¿Por qué piensan ustedes que es así? Karen. Porque no tienen capacidad para poder sobrevivir al medio en el que se encuentran. ¿Pero por qué no puede? Porque a lo mejor no tiene la información necesaria. Pero tanto el carioplasto como el citoplasto solamente sobreviven un tiempo y después se mueren. O porque son muy inmaduras. No, fíjense bien. ¿Cuál es lo que esto nos dice? Bueno, nos dice que si bien el núcleo contiene la información genética para la síntesis del propio DNA y de los diferentes RNAs como el mensajero, el ribosomal y el de transferencia, que son necesarios para la síntesis de proteínas, pues sí los tiene, pero no tiene citoplasma, donde está toda la maquinaria que la célula necesita para poder ejercer esas funciones. Es decir, en el citoplasto, ¿verdad?, van a estar los organelos celulares que van a permitir justamente la síntesis de proteínas, como los ribosomas, el retículo endoplásmico, pero sobre todo, en el citoplasma está el organelo celular capaz de producir toda la energía que la célula necesita para llevar a cabo los procesos de transcripción y replicación del DNA. ¿Nos queda claro? Sí. ¿Sí? Entonces, con estos experimentos quedó claro que hay una interdependencia entre el núcleo y el citoplasma. Esto quiere decir que si el núcleo, además de que contiene la información genética, necesita del citoplasma para utilizar toda la maquinaria que contiene en esta región para que la célula complete todos sus procedimientos bioquímicos. ¿Nos queda claro? ¿Sí? Sí. Bueno, otros experimentos que también fueron muy importantes para tratar de entender esa interdependencia entre el núcleo y el citoplasma fue llevar a cabo básicamente lo que se denomina la formación de heterocariones. Entonces, ¿qué son los heterocariones? El proceso que se utiliza para fusionar dos células de origen muy diverso y formar una célula con núcleos que tienen información genética totalmente diferente. Entonces, uno de los experimentos que se hizo fue utilizar células
por ejemplo, células progenitoras que tienen una elevada actividad todavía de replicación, con, por ejemplo, la fusión con, por ejemplo, eritrocitos de aves. Cuando se hace esta fusión utilizando el virus Sendai, pues se produce la fusión y después de esto que se realiza la fusión se va a producir un heterocarión, donde por un lado tenemos un núcleo de un origen y por el otro lado el núcleo de otro origen. Se observa que una vez que se forma este heterocarión en estas células, generalmente, ¿verdad?, pasa un intervalo de tiempo, se fusionan los dos núcleos, se produce la mitosis y se van a formar las células híbridas. Bueno, sin embargo, la revelación más importante de esos experimentos fue que utilizaron, hoy se hizo la fusión de células HeLa, que ya sabemos que como son malignas tienen una replicación continua, y por el otro lado, al fusionar eritrocitos, generalmente de aves como una paloma, la característica más importante es que recordemos que solamente los mamíferos, durante la diferenciación celular, sus eritrocitos pierden el núcleo como parte de este proceso. Sin embargo, las aves, anfibios, reptiles y peces mantienen el núcleo, pero de forma totalmente inactiva. Es decir, aparece como un núcleo totalmente compactado que ya no expresa zonas ni de eucromatina ni de heterocromatina, sino simple y sencillamente lo conservan como una reliquia. Cuando se hace esta fusión, se observa principalmente que pasa un intervalo de tiempo después de la fusión y una vez que se fusionan las células por acción de los componentes del citoplasma de las células HeLa, se observa que el núcleo de los eritrocitos de las aves que se fusionó, del ave que se fusionó, empieza a abrirse su cromatina, el núcleo se empieza a hacer más grande, aparecen zonas de eucromatina y heterocromatina, se alinean en el centro y entonces se pueden fusionar y realizan la primera división celular. Bueno, entonces, ¿cuál es la traducción de este experimento, jóvenes? ¿Qué les dice este experimento? ¿Cristal? ¿Qué le dice este experimento después de lo que les acabo de explicar? Pues de entrada que la célula está completa y tiene su capacidad de replicación, pero lo que me deja dudas es por qué pasa, más bien como cuánto tiempo tiene que, mencionó que pasaba un tiempo después de la fusión para que pudiera iniciar su replicación. Sí, calculé que pasan alrededor de unos 40, 50 minutos. Ok, no es mucho. Esa era mi duda. Si tiene que pasar mucho tiempo como para que se consolide como una célula, digamos, normal de dos partes. Y mi duda también es si qué tanta proporción de un núcleo y del otro queda, si quedan como 50-50 o es algo al azar. Aquí en este término de cantidad. Bueno, les voy a explicar qué es lo que está sucediendo aquí. Recuerden que la célula HeLa es una célula que tiene, o sea, que ya no tiene control de su división celular y que por lo tanto en el citoplasma de esa célula debe haber factores de transcripción y proteínas que estén actuando sobre los genes para que esas células tengan ciclos celulares continuos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Mientras que en el eritrocito del ave ya es una célula terminal. Recordemos que los eritrocitos tienen una vida media corta y que una vez que salen de la médula ósea ya nunca se vuelven a dividir. Los de mamífero porque no tienen núcleo y los otros tampoco porque el núcleo ya está pignótico. Entonces, este experimento nos indica que cuando se fusionan el citoplasma de la célula HeLa tiene sustancias en su citoplasma que ingresan al núcleo del eritrocito del ave y entonces lo inducen a acoplarse al ritmo de división celular que tiene la célula con la cual se fusionó. ¿Esto qué quiere decir? Que en esa célula y en el citoplasma de esa célula existen proteínas y factores de transcripción que ingresan al núcleo para activar la síntesis nuevamente y la replicación del DNA. ¿Nos queda claro?
Sí, entonces la célula Porque del ave ya no haría esa replicación si no se por fusionara eso no me con... gusta dar clases a distancia, porque yo no sé si nada más. Doctora, está fallando su audio. Sí, creí que era el único que lo notaba. No le escuché, Cristal. No está inestable. Entonces, ¿no me escucharon? No, doctora, su audio Si no me tiene un escucharon, se poco los fallando. repito. Sonó muy como si se trabara. Pensé que era yo. Como aquí está lloviendo. Sí, yo también la escucho medio trabada. No, yo también pensé que. Bueno, entonces, fíjense bien. La traducción de este experimento es que en el citoplasma de las células Gila, al fusionarse con los eritrocitos, que son células terminales, en todas las especies, entonces, al fusionarse, sustancias presentes en el citoplasma de esa célula Gila que tiene replicación sin control, van a entrar al núcleo de la célula terminal y la van a inducir para volverse a activar su información genética y las células volver a dividirse. ¿Nos queda claro? Sí, entonces la Sí. célula ya no sería funcional. O sea, ya no llevaría a cabo la función que tendría en Es un el letrero, Cari. eritrocito. Ajá. No, el eritrocito ya no deja de ser una célula terminal, empieza nuevamente a tener zonas de eucromatina, heterocromatina, sin volver a sintetizar moléculas y entra otra vez a la división celular. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el citoplasma de ese eritrocito hay sustancias que inhiben que esa célula o que impiden que esa célula entre a división celular. Mientras que en la otra célula hay sustancias que la inducen a seguir continuamente con el ciclo celular y estarse replicando. Al fusionarse y el eritrocito no tener esas moléculas, cuando se fusionan, estas entran e ingresan a su núcleo y por lo tanto activan su transcripción y su replicación. ¿Nos queda claro? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, para que podamos entender la diferenciación celular, pues vamos a tener que ver básicamente lo que es el desarrollo embrionario. Y básicamente donde principalmente se ha estudiado es en anfibios. ¿Por qué en anfibios? Pues porque toda la fertilización es exógena, los huevecillos son grandes, tienen color y los podemos visualizar. Entonces, fíjense bien, de manera general en estos anfibios, ¿verdad? Una vez que el huevo es fertilizado, como vemos en la célula más grande que está en la parte de arriba, en esta, vamos a ver que una vez que es fertilizado, van a transcurrir 90 minutos. Y después de esos 90 minutos, que es donde pasa todo lo que ya les expliqué de qué pasa con el ovocito y qué pasa con el espermatozoide, entonces, a partir de ese momento de los 90 minutos, más o menos, empieza la primera división de segmentación. Esa división de segmentación va a formar un individuo formado por dos blastómeros, que es que tenemos aquí de dos células, un embrión de dos células. Bueno, otro aspecto bien importante que hay que tomar en consideración, si se fijan, es que el ovocito es una célula que tiene repartidos en su enorme citoplasma, asimétricamente repartidos, diferentes factores de transcripción y moléculas que se denominan morfógenos. Bueno, más adelante vamos a ver en qué consiste esto. Bueno, por el otro lado, si se fijan en la parte alta, vemos una parte oscura y para abajo una parte clara. Los ovocitos, a pesar de que los vemos redondos, son células que tienen una polaridad. En la parte alta, es decir, en la parte oscurita que estamos viendo aquí, tienen lo que se denomina el polo animal y en el otro extremo está lo que se denomina el polo vegetativo. En el polo vegetativo es donde están acumulados casi todos los nutrientes que las células necesitan una vez que empieza la segmentación. Bueno, ¿por qué se le denomina segmentación? Se le denomina segmentación porque en este proceso las células no se van a detener
a sintetizar absolutamente nada. En el ovocito, durante la meiosis, como ya vimos, durante el diploteno, estas células acumularon 50,000 veces más DNAs polimerasas, RNAs polimerasas y todas las enzimas necesarias para llevar a cabo la división, bueno, la transcripción y la replicación del DNA. También durante ese periodo almacenan y sintetizan varios millones de eritrocitos, de ribosomas, de mitocondrias y de todo lo que ellas necesitan para que una vez que son fecundadas no se van a detener a sintetizar nada, solamente van a replicar su DNA e inmediatamente hacen mitosis. Y en esas células, durante esa etapa de la segmentación, no carecen también de las fases G1 y G2 del ciclo celular. ¿Nos quedó claro? Sí. ¿Sí? ¿Sí me escucharon? Sí. Bueno, entonces, la primera etapa, una vez que pasa de que ambos pronúcleos hacen lo que tienen que hacer y se alinean en el centro y empieza la primera división, entonces se alinea, se va a formar un embrión formado por 2 blastómeros. Y después de ahí en adelante, sincrónicamente, cada 35 minutos, se van a llevar a cabo la siguiente división, y la siguiente división, y la siguiente división. Esto se termina en la 12ª división celular. Entonces, como podemos observar en este esquema, la primera división es de la región, de la parte, como vemos, es una división vertical que viene del polo animal al polo vegetativo. La segunda división también viene del polo animal al polo vegetativo y va a formar un embrión de 4 blastómeros. La siguiente división, más bien la tercera división, si se fijan, va a formar un embrión formado por 8 blastómeras, donde en esta etapa la división viene, principalmente es horizontal, y vamos a tener 4 células más pequeñas que están en el polo animal y 4 células más grandes del polo vegetativo. Hasta esta etapa se dice que si por alguna razón hay una equivocación y cada una de estas células se separa, en vez de formar ese macizo conformado por 8 células, si estas se separan, entonces hasta ahí todas y cada una de ellas tienen la capacidad de ser totipotenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de cada una de esas blastómeras se va a formar un individuo completo. Y entonces, cuando hay etapas de no separación, de separación de esas blastómeras por lo que ustedes quieran, entonces es cuando se forman lo que se denominan los gemelos idénticos, cuando es en esta etapa. ¿Sí nos queda claro? Entonces, hasta el estadio de 8 células, se dice que todos los blastómeros son totipotenciales. Bueno, después de ese intervalo de tiempo se llevan a cabo las siguientes divisiones, hasta el estadio, sigue de aquí de 8 células, de 16 células. Bueno, en el estadio de 16 células, que es la siguiente división, en las células internas empiezan a aparecer las uniones comunicantes, y en las células de la parte más externa aparecen las uniones impermeables. Y con esto, entonces, si se fijan, las células van adquiriendo cohesión y unión para responder a los mismos estímulos. Bueno, las células van a seguir multiplicándose y multiplicándose hasta que van a llegar básicamente hasta el estadio número 10, en que primero o antes se va a formar el estadio básicamente de 64 células, que va a formar una mórula, y el siguiente estadio pues ya va a formar un complejo más grande, como podemos ver aquí. Entonces forma primero la mórula, la blástula, que se fijan está formado por muchas células chiquititas y otras más grandes, y después de la blástula viene la gástrula. La gastrulación se caracteriza porque se dice que está asociada con los movimientos morfogenéticos. Esto es, la blástula, hagan de cuenta que es como una pelota, y toda la parte de afuera, que es como un epitelio, está formado por muchas células pequeñitas y más grandes.
pero la parte interna es hueca y tiene líquido. Entonces, en la gástrula se caracteriza, como podemos observar, porque estas células del epitelio que está recubriendo a esta blástula se van a invaginar hacia el interior, y una vez que se invaginan, por lo tanto, se va a formar lo que se denomina el embrión plano trilaminar. Ese embrión plano trilaminar va a estar conformado, cuando menos al principio, por lo que es el epitelio que lo cubre, que es el ectodermo, y el que se invagina hacia adentro, que es el endodermo. Y ese endodermo va a dar lugar a la formación del tubo digestivo primitivo. Entonces, entre el endodermo y el ectodermo se va a formar básicamente el mesodermo. Si nos queda claro, como vamos a ver más adelante. ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? ¿Cómo dijo que se llamaba ese? No. ¿Cuál? El que tiene el ectodermo y el endodermo con... que son la gástrula. La gástrula. Ok, gracias. Por eso, si se te fijas, le ves como una zona clara y una parte en medio. Eso quiere decir que ese epitelio se invagina hacia adentro y va a formar el tubo digestivo primitivo. Si se fijan acá en el esquema que tengo básicamente a mi izquierda, pues ya vemos que está formado básicamente un embrión a las 32 horas de la fecundación. ¿Sí nos queda claro? Sí. Bueno, seguimos. Entonces, en estos esquemas podemos ver que los ovocitos son células gigantes y que esas células gigantes casi siempre están polarizadas. Es decir, ¿qué quiere decir? Que todos los componentes y moléculas y todo lo que el ovocito almacenó está distribuido de manera heterogénea, es decir, no está uniformemente distribuido. Por esta razón, pues tenemos básicamente siempre el polo animal. Aquí está. Tenemos el polo animal, que es la parte más oscura, y en la parte baja es el polo vegetativo. El polo vegetativo, las células son más grandes porque se dice que tiene todas las placas vitelinas y toda la sustancia nutritiva que va a permitir el desarrollo del embrión. Entonces, generalmente, para que nos quede claro por qué el ovocito es una célula polarizada, se ha observado que en estas células existe una región especializada donde hay una gran cantidad de gránulos en el citoplasma. Y esos gránulos que están en el citoplasma, en cierta región de la célula, van a formar lo que se denominan los gránulos vegetativos primordiales. Y estos van a formar las células que van a poblar tanto, como ya se los mencioné, que van a poblar tanto los testículos o los ovarios en el caso de la gónada femenina. ¿Sí? Entonces, cuando estos gránulos principalmente se destruyen en estos ovocitos, se observa que esos organismos son generalmente estériles. ¿Por qué? Porque esas células no se formaron y no poblaron las gónadas. Cuando estas células o estos gránulos se distribuyen en diferentes regiones del organismo, también se observa que entonces va a haber implantación y producción de sustancias fuera de los lugares donde se deben presentar. ¿Sí nos queda claro? Bueno, por el otro lado, justamente y por eso se utilizaron los anfibios, se ha observado que en estos anfibios, cuando el ovocito es fecundado por el espermatozoide, como vemos en este caso, en la parte opuesta a la entrada del espermatozoide se va a formar una medialuna gris. Y esta medialuna gris, fíjense bien, que pareciera que no tiene ninguna relación, va a marcar el sitio por donde en el blastocisto van a migrar, como podemos observar aquí, va a migrar el epitelio hacia el interior para formar el rudimento del tubo digestivo. Y eso es a lo que se denominan los movimientos morfogenéticos y que da lugar a la formación de los tres discos, al embrión trilaminar, que está formada por básicamente el ectodermo, que es lo que lo cubre, el endodermo, que es lo que va a dar lugar al tubo digestivo primitivo, y entre ambos se va a formar el mesodermo. ¿Nos queda claro?
Bueno, ¿Cómo dijo que se le denomina, doctora? ¿a cuál? ¿A los movimientos morfogenéticos? Ándele eso. Gracias. Ajá. Y se denominan movimientos morfogenéticos porque si se fijan, este grupo de células que ya están cubriendo esta estructura que parece una pelota hueca, entonces se empiezan a imaginar hacia adentro. Vean, esta es la pelota y estos se meten hacia adentro. Y al meterse hacia adentro, entonces lo que están haciendo es que entonces este organismo, en esta etapa tan temprana, fíjese bien, ya tiene una cabeza y ya tiene marcada el sitio con el blastoporo, que es por donde se invagina ese epitelio. Ya tiene entonces marcada la región cefálica y la región caudal. También ya tiene marcada básicamente ¿cómo se dice? La región ventral, que es la pancita, y la región dorsal. Y la otra, parte que aparece de estas formaciones es que ya ese embrión tiene un lado derecho y un lado izquierdo, que son los 3 planos importantes en la formación de un embrión. ¿Nos quedó claro? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos. Bueno, eso es básicamente en anfibios. Bueno, ¿qué pasa en los mamíferos? En los mamíferos, una vez que se lleva a cabo la fecundación, pues principalmente pasa poquito más de una hora, ajá, y entonces va a formar, como vemos, un embrión formado por 2 blastómeros y se emite el segundo cuerpo polar, que es el que tenemos aquí. Todos estos, si se fijan, todavía están delimitados por la membrana pelúcida. Bueno, después de un intervalo de tiempo, entonces, aquí a este proceso es lo que se le denomina segmentación. ¿Y por qué se le denomina segmentación? Si se fijan, estamos partiendo del tamaño de la célula del ovocito, y que está delimitado por la membrana pelúcida. Con la segmentación se van a formar muchas células, pero más chiquitas, que no van a sobrepasar el tamaño del ovocito. Y a ese proceso en el cual las células solamente se multiplican o se dividen, pero no aumentan de tamaño, a ese proceso es lo que llamamos segmentación. Bueno, entonces, después estas 2 células van a pasar a un embrión de 4 células, que está formado principalmente por 4 blastómeros, posteriormente por 8 células, de 8 a 16 células, y entonces, si se fijan, esto va a formar lo que se denomina la mórula. Todas estas etapas del desarrollo embrionario en la mujer se llevan a cabo, principalmente todas estas etapas, se llevan a cabo en el tercio externo de la trompa de falopio. Bueno, posteriormente de que se formó la mórula, ahora se va a formar la blástula. Bueno, en la blástula básicamente lo que estamos viendo es que está básicamente la membrana pelúcida, el trofoblasto, que es el que va a dar lugar a la formación de los anexos embrionarios como la placenta, y en la parte interna este pequeño macizo de células es lo que va a formar el cuerpo del embrión, del futuro individuo. ¿Nos queda claro? Bueno, entonces, en la etapa de blastocisto es que el embrión desciende del tercio externo de la trompa de falopio y desciende básicamente a la pared uterina para pegarse o unirse principalmente, y entonces hay que llevarse a cabo la implantación, que se lleva más o menos aproximadamente entre el día 12 y el día 13 del desarrollo embrionario. ¿Sí nos queda claro? Entonces, se va a formar básicamente ¿cómo se llama la condenada capitesta? Bueno, ratito no me acuerdo, espera, y si no me acuerdo. Endometrio, se pega el endometrio, perdón. Bueno. Entonces, como podemos observar ya una vez, se piensa, ¿verdad? ¿Qué factores determinan cómo se va a implantar y cómo se van a desarrollar este embrión? Es que se piensa que durante el paso del blastocisto, durante el paso del blastocisto a través principalmente de la trompa de falopio y en la parte principalmente del útero, va a ir adquiriendo o va a ir tomando diferentes sustancias que van a actuar sobre las genes
del embrión o de las células embrionarias que tienen el macizo celular. Bueno, ¿qué sigue? Bueno, como podemos observar entonces, básicamente ya llegó como blastocisto y entonces la siguiente etapa es que ese blastocisto pues va a llevar a cabo básicamente los movimientos morfogenéticos en la blástula. Entonces, ya les había yo mencionado que en la etapa de 16 células aparecen las uniones comunicantes entre las células de la parte interna de ese pequeño embrión y en las células de la parte externa aparecen las uniones impermeables. Durante, como vemos, la gastrulación, aquí vemos el ectodermo en la parte externa, el endodermo que se invagina hacia adentro en este corte transversal de un embrión, y entonces vemos que va a formar básicamente el endodermo que va a dar lugar al tubo digestivo primitivo, y entre ambos en este medio de este líquido es que se va a formar principalmente el mesodermo, que es el que da lugar a la formación de la mayor cantidad de estructuras en nuestro cuerpo. Bueno, en este diagrama es importante que le pongan atención primero a esta estructura. Esta estructura determina qué es el ovocito y que en este ovocito, como podemos ver, está constituido por lo que se denominan determinantes citoplasmáticos del desarrollo de la célula huevo. ¿Qué son los determinantes citoplasmáticos? Se dice que esos determinantes citoplasmáticos son sustancias que actúan sobre los genes para comprometerlos a diferenciarse en un tipo específico de tejido o de componente celular. Entonces vemos que estas estructuras que están heterogéneamente distribuidas en esos ejemplos que tenemos entre bolitas azules, cuadros cafés, X y moñitos como verdes, entonces vemos que en la primera división de segmentación que se forman las dos blastómeras, pues vamos a tener dos blastómeras que se ven iguales por fuera, pero cada una de ellas heredó diferentes determinantes citoplasmáticos del desarrollo. ¿Nos queda claro? Bueno, entonces, básicamente, una vez que se lleva a cabo la gastrulación y se forma el embrión plano formado por las 3 capas blastodérmicas, como ya les dije, entonces tenemos el ectodermo, nomás por ponerlas por separado, pero eso estaría envolviendo, básicamente el mesodermo y acá abajo en la parte del endodermo. En este embrión plano trilaminar, una vez que se formaron las 3 capas blastodérmicas, hagan de cuenta que ese pequeño embrión primero se va a hacer como más largo y después se va a hacer como si fuera un cilindro, formando ya el cuerpo del embrión que queda envuelto por el ectodermo. ¿Sí nos queda claro? Y entonces ya tenemos un cuerpo cilíndrico después de todos estos procesos. En ese cuerpo cilíndrico, lo primero que vamos a poder diferenciar es el nódulo de Hensen, porque a partir de ese nódulo de Hensen, ¿verdad?, que va a formar la línea primitiva, pues va a interaccionar con la notocorda, y ahorita vamos a ver que entonces vemos este corte en el cual vemos este embrión primitivo que está conformado básicamente, como vemos, por la cavidad abdominal primitiva, que es el endodermo. Bueno, ¿qué se va a formar a partir del endodermo, jóvenes? ¿Qué creen que se forma a partir del endodermo? Toda la estructura. ¿Pero qué estructuras? El cigoto, bueno, los órganos. No. Aquí si se fijan ya, es algo más que un cigoto. Aquí se fijan, aquí está el futuro embrión, que ya tiene, si se fijan, algo que va a ser su cabeza, ya tiene sus 3 ejes. El eje, como vemos, céfalo-caudal, dorso ventral y medio lateral. ¿Nos queda claro? Bueno, entonces, en este embrión plano trilaminar les dije que lo primero que se va a notar básicamente es el nódulo de Hensen. Bueno, a partir de ese nódulo de Hensen, básicamente, como podemos ver en este embrión que tenemos aquí, pues ya vemos básicamente lo que se denomina la placa cardiogénica. ¿Qué quiere decir? Que lo que va a dar lugar a todo lo que es el aparato circulatorio del embrión.
al mesodermo braquial, a los gononefrotomos que van a formar parte de todos los riñones y todo el sistema excretor, el mesodermo lateral, las somitas que tenemos aquí, la notocorda, que es esta estructura, y el mesodermo caudal. No tiene forma, es este mismo. Ajá. Ahora, entonces, para que podamos entender lo que les estoy explicando en este esquema, necesito que me digan qué estructuras se forman a partir del endodermo. Para que nos quede claro. ¿Nadie? Pues sería el tubo digestivo. Bueno, se va a formar todo el tubo digestivo, muy bien, pero no nada más es el puro tubo digestivo. Fíjense bien, se forma principalmente, efectivamente, toda la cavidad digestiva que empieza desde la lengua, y el epitelio que nos recubre, más ciertas glándulas, como son las glándulas salivales. También de ese va a formar la laringe, la tráquea, los pulmones, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, y pues termina en la parte final. ¿Nos queda claro? Pero además otras glándulas que se forman, además del pulmón, son el hígado y el páncreas. ¿Nos queda claro? Sí. ¿Jóvenes? Sí. Bueno. ¿Qué se forma a partir del mesodermo? ¿Qué se forma a partir del mesodermo? Pues a partir del mesodermo se va a formar todo lo que nos sostiene y nos cubre. Esto es, se va a formar principalmente esto que es, estos somitos, ¿qué son? ¿Qué es la notocorda? La notocorda es la columna vertebral. Y a partir de esa columna vertebral se van a formar todo el sistema óseo. Y todo ese sistema óseo va a estar cubierto básicamente principalmente por los somitas, que son todas las placas de músculos que nos recubren. ¿Nos queda claro? ¿No hay dudas? No. Además del mesodermo se van a formar diferentes, el tejido conjuntivo propiamente dicho, los fibroblastos, los fibroblastos, las células cebadas, las células adiposas, el tejido adiposo y todo. Es decir, el tejido más variado es principalmente el tejido conjuntivo. ¿Les queda claro? Que es básicamente el que nos sostiene y el que nos cubre por la parte interna. ¿No hay dudas hasta aquí? Bien, ¿qué se va a formar a partir de? Bueno, también se va a formar a partir de estos, pues obviamente todo lo que es la placa cardiogénica, que es el corazón, los vasos sanguíneos, y que además es el primero que empieza a circular, bueno, que empieza a funcionar. Por el otro lado, pues tenemos el ectodermo. ¿Qué se forma a partir del ectodermo? Bueno, se forma todo el epitelio que nos cubre, principalmente toda nuestra piel y también la que nos cubre por dentro. Esto es, los epitelios que nos recubren desde la lengua hasta la parte final, que es tejido epitelial, se originan del ectodermo. Por eso tenemos los epitelios sostenidos por tejido conjuntivo que se sostienen y se unen al tejido conjuntivo. Eso es epitelial. Lo otro es del mesodermo. ¿Nos queda claro? ¿Jóvenes? Sí. ¿Seguros? Fabián. Sí, doctora, las uñas y el cabello también están en esa etapa. Las uñas y el cabello son de origen ectodérmico. Ok. Bueno, entonces seguimos. Entonces, fíjense bien, ¿qué se forma a partir del ectodermo? Bueno, se forma, como ya les dije, todo lo que nos cubre por fuera y por dentro, todo el epitelio, todo lo que llamamos nosotros el tejido epitelial. Y además, también a partir del ectodermo se va a formar el sistema nervioso, como podemos observar aquí.
En ese sistema nervioso vamos a tener principalmente, como vemos, el túbulo neural. Y por debajo de él tenemos a la notocorda. ¿Qué es la notocorda? La notocorda es una espícula de células que van a dar lugar justamente a la columna vertebral. ¿Nos queda claro? Y entonces, a partir básicamente del túbulo neural, se va a formar básicamente la cresta neural, que es esta que tenemos por aquí. Bueno, a partir del túbulo neural inducido por la notocorda, como vamos a ver más adelante, se van a formar el encéfalo. Y a partir de este tejido nervioso, uno se va a imaginar hacia arriba, y el otro, uno se va a imaginar hacia abajo y el otro se va a ir hacia arriba. Lo que se va hacia arriba va a formar el encéfalo. Lo que se va hacia abajo, ¿qué creen que va a formar? Fabián, ¿qué va a formar? No lo sé, doctora. ¿Cómo? Pues arriba tiene el encéfalo, pero abajo... No. Sí, ya, a ver, uno se va para arriba y el otro se va para abajo. ¿Qué hay entre las vértebras? ¿Qué hay entre las vértebras? El cartílago, la médula. La médula espinal. ¿Y qué es la médula espinal? Células madre hematopoyéticas. Médula espinal, no médula ósea. El sistema nervioso. Sistema nervioso, efectivamente. Entonces, el sistema nervioso que se va hacia arriba, va a formar el cerebro y el cerebelo. El que se va hacia abajo va a formar la médula espinal. ¿Nos queda claro? Sí. ¿Sí? Entonces, a partir del mesodermo se forma todo nuestro esqueleto, toda nuestra musculatura. También se forma parte de la placa cardiogénica, el corazón, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos. ¿Nos queda claro? Sí. Bueno, entonces ya entendimos, ¿verdad? Bueno, seguimos. Entonces, en este organismo, vean, no tiene una cabecita, solamente tiene su túbulo neural, su notocorda y sus somitos. Y aquí el tubo digestivo primitivo. Bueno, en esta otra diapositiva, si se fijan, aquí tenemos el esquema que nos representa lo que les estoy diciendo, y aquí abajo el organismo del cual se obtuvieron. Entonces, en la vista externa de estos organismos vemos que aquí se están formando las células que vemos aquí del túbulo neural, pero si se fijan, aquí tenemos todavía células piramidales que apenas se están invaginando por los cinturones adhesivos para hacer que estas células se vayan cerrando hasta formar lo que llamamos nosotros el túbulo neural. A partir de estas células que forman el túbulo neural, si se fijan, entonces este organismo, si se fijan aquí, nada más se hace en esta primera etapa, se hacen básicamente una serie como de surcos en la espalda donde se va a imaginar el sistema nervioso. ¿Nos queda claro? Porque ya se está formando a través de la notocorda, pues toda la columna vertebral. Bueno, en este organismo de estas primeras etapas, se dice que cómo es que las células se diferencian, cuáles son los mecanismos. Bueno, los mecanismos que intervienen en la diferenciación celular se dice que inician desde la fecundación de la célula huevo, o sea, desde la fecundación del ovocito. Entonces, en ese ovocito, los determinantes citoplasmáticos, me voy a volver a regresar, los determinantes citoplasmáticos del desarrollo, según la cantidad que heredaron de ese ovocito, va a actuar sobre las células que se originan a partir de ahí. Permítanme tantito. Sí. Hola, Rocío. Hola. Sí. Ay, qué bueno que se van todavía con luz. Que lleguen con bien, que se vayan con cuidado, ¿eh? Anden, cuídense mucho. Oye, ¿dónde va Mario? ¿En la parte de adelante o atrás?
Sí, que haga el asiento de la camioneta hacia atrás. Ajá. Ajá, ok. Bueno, ándale. Sí, nos vemos. Bye. Perdón, chicos, pero tenía a mi hermana hospitalizada. Apenas acaba de salir ahorita. Tuvo más de 10 días. Bueno. Entonces, se dice que parte de los determinantes citoplasmáticos que se heredan desde la segmentación, esos van actuando sobre los genes en las células. Adicional a la inducción que sufren el blastocisto y las células internas del embrión durante su pasaje en la trompa de falopio hasta implantarse en la cavidad uterina, que todo eso influye en la actividad de los genes. Bueno. Por el otro lado, entonces, si se fijan, de esta manera el organismo va creando de manera general lo que se denomina un plan corporal. Y en ese plan corporal, si se fijan, las células se multiplican rápido, van creciendo, pero vean, estas células no parecen neuronas, ninguna de ellas parecen los tejidos que se van a formar, pero se está conformando el plan corporal. Entonces, para que se lleve a cabo esta formación completa, se necesita que algunos tejidos, ¿verdad?, produzcan sustancias que actúen sobre las células que tienen cercanas. Entonces, para la formación del sistema nervioso se necesita que la notocorda actúe sobre las células de la placa neural, emitiendo sustancias que se denominan apócrinas, y que esas van a hacer que estas células se comprometan a diferenciarse en células nerviosas. ¿Sí nos queda claro? Entonces, partiendo de este hecho y de la acción que tienen algunas células, se dice que estas se clasifican en 3 categorías. Lo que se denominan las células que inducen, las que son inducidas y las que ni inducen ni son inducidas. Entonces, las células que responden a los estímulos emitidos por otras células, se dice que esas células son competentes. ¿Qué quiere decir que sean competentes? Que esas células deben de tener en su superficie receptores que al actuar sobre ellos las sustancias producidas por las células vecinas, que son secreciones apócrinas, esas van a responder. ¿Y cómo van a responder? Van a responder produciendo un cambio. ¿Nos queda claro esto? Sí. Jóvenes. Sí. ¿Jonás, qué iba a decir? Dije que sí, doctora. Ok, bueno, ¿entendimos esto? Entonces, a medida que la notocorda va actuando sobre las células del túbulo neural, si se fijan, se va a formar finalmente el túbulo neural. Y estas células del túbulo neural, recuerden que ya se los expliqué cuando hablamos de microfilamentos, a partir de estos van a empezar a ascender, para formar las neuronas que van a formar principalmente el mesencéfalo y el rombencéfalo hacia la parte alta. Y por el otro lado también se van a diferenciar otro grupo de células, que son estas verdecitas que tenemos aquí, que forman la cresta neural. Bueno, como vemos, a medida que va pasando el tiempo, aquí tenemos la parte externa de esos embriones. Si se fijan aquí, pues aquí más o menos se intuye que ya tiene su cabecita y su colita. Aquí ya se hicieron básicamente las aberturas que están permitiendo que esto se vaya acomodando para que se pueda invaginar y formar. Vemos a las 20 horas, si se fijan, ya prácticamente se hizo, pero cuando se cierra el túbulo neural, también se cierra esta estructura que se abrió. ¿Por qué? Porque entonces se invaginó hacia abajo para formar la médula espinal. Y a medida que de este túbulo neural y la cresta neural emergen las células que van a migrar hacia el encéfalo, hacia el mesencéfalo y el rombencéfalo, si se fijan, entonces empieza a aparecer los esbozos de lo que va a formar la cabeza de ese individuo. Entonces, en estas etapas tempranas, como podemos observar, pues ya tenemos un embrión
un embrión que ya tiene perfectamente bien definidos sus 3 ejes, que son como vemos, el dorso ventral, el no sé, cefálico caudal y el medio lateral. ¿Nos queda claro? ¿Jóvenes? Sí. Sí, y cuando llega a haber alguna deformidad, aquí es ya cuando, a este nivel es cuando ya se empieza a dar esa deformidad, o es más adelante. No, desde esta etapa. Desde esta etapa. Okay. Uh-huh. Sí, porque se fija, hay varios, por ejemplo, niños que tienen problemas de que tuvieron problemas con el cierre de su túbulo neural, tuvieron diferentes problemas. Entonces, en esos casos, pues sí, ya nacen con todos esos defectos. Ok, sí, así es. Bueno, entonces, en esta otra diapositiva podemos ver, aquí tenemos una fotografía del microscopio electrónico de barrido, en la que vemos principalmente aquí la notocorda, que es de esta estructura, aquí en la parte de arriba la placa neural, los somitos que vemos hacia la parte de acá, y la parte interna, la parte de abajo es el endodermo. Entonces ya vemos que es un embrión, decimos plano, porque lo vemos plano y es trilaminar, porque ya vemos las 3 capas. ¿Nos queda claro? Sí. Bueno, entonces, a partir de las células de la cresta neural que se formaron, estas células de la cresta neural van a migrar por la parte externa entre básicamente el ectodermo, y estas células van a formar principalmente los melanocitos de nuestra piel, que son las células responsables de darle el color a nuestra piel. Por esta razón, nuestros melanocitos se dice que producen básicamente secreciones o componentes o contienen gránulos neuroendocrinos, por un lado. Por el otro lado, también estas células de la cresta neural también se van a invaginar por la parte de adentro, para formar, como podemos ver, los ganglios sensoriales, y también van a llegar principalmente para formar las glándulas suprarrenales. Recordemos que en las glándulas suprarrenales se van a producir una serie de tumores, que son de origen neuroendocrino, que se denominan feocromocitomas. Entonces, estos van a inervar esta parte. Por el otro lado, a partir del ectodermo que se invaginó, se van a formar todos, básicamente, la inervación de todos nuestros órganos. Entonces, esos van a surgir a partir de la médula espinal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Entonces, se fijan aquí, miren, vean, está redondito, su intestino primitivo, parece que no tiene nada, pero ya está perfectamente bien, todos sus órganos comprometidos. Bueno, antes de irnos hasta acá. Entonces, en estas etapas, como nosotros podemos ver, como ya les expliqué, va a haber secreciones apócrinas y las células van a estar ya formadas, todas se van a formar desde esta etapa. El organismo ya va a contener prácticamente todos sus órganos y sus tejidos, pero todos ellos no muestran signos de diferenciación. Sin embargo, lo más importante es que nos quede claro que todos esos grupos celulares ya están comprometidos a diferenciarse en un tipo de tejido específico. Y que esto no va a ser evidente hasta etapas posteriores del desarrollo embrionario. ¿Nos queda claro? Entonces, así ya sabemos que los somitos pues van a formar principalmente, por un lado, pues van a formar básicamente la musculatura y todo lo que ya les he mencionado. Bueno, entonces, una vez que se ha formado el absolutamente nada. Entonces, posteriormente, una vez que la placa cardiogénica
se diferencia y forma el sistema circulatorio, que es uno de los primeros sistemas de nuestro cuerpo que empiezan a funcionar, y después los otros tejidos. Entonces, empiezan a producir sustancias u hormonas que son liberadas a la sangre. Y esas sustancias que son liberadas a la sangre van a ser llevadas por el torrente sanguíneo a sitios distantes para actuar sobre las células que son competentes. Y esa actividad de regulación a través de hormonas vertidas a la sangre, pues es una actividad que dura durante toda nuestra vida, porque muchos tejidos secretan estas sustancias que van a regular el crecimiento y la diferenciación de ciertos tejidos en nuestro cuerpo. ¿Nos queda claro? Como por ejemplo la eritropoyetina por el riñón, y si no, no se forman células sanguíneas, etcétera. ¿No hay dudas? No. ¿No? Bueno, entonces seguimos. Bueno, entonces, una vez que esto, que más o menos hablamos ya de lo que es el desarrollo embrionario, un aspecto importante es que una vez que se forma un organismo completo, pues generalmente es importante que nosotros entendamos qué es básicamente la potencialidad evolutiva. Fíjense bien. Se denomina como potencialidad evolutiva a las células que son capaces de formar el mayor cantidad de células diferentes. Con base en lo que ya les expliqué, ¿cuál es la célula que tiene la mayor potencialidad evolutiva? La célula mesenquimal. No. ¿Quién tiene la mayor potencialidad evolutiva? Pues el ovocito o el cigoto, para que nos quede claro. A partir del cigoto se forma un organismo multicelular completo que está formado por varios miles de células diferentes. ¿Nos queda claro? Sí. Sí. Entonces, ¿qué es la potencialidad evolutiva? La capacidad de una célula de producir la mayor cantidad de células diferentes. Entonces, ¿quién lo tiene? Pues solamente es el cigoto. Porque forma un individuo completo formado por diferentes tipos de tejidos y células. Ahora bien, cuando una célula alcanza principalmente ya la función para la cual se especializó, entonces se dice que esas células han alcanzado su significado evolutivo. Y eso significa que las células que tienen el mayor significado evolutivo corresponden con las células más diferenciadas, como las neuronas, que prácticamente tienen una función y de ahí prácticamente no salen, y tampoco, como vamos a ver ahora que veamos poblaciones celulares, pues tampoco se multiplican como que gran cosa. Ahora bien, en nuestro organismo tenemos células que siguen conservando cierta potencialidad evolutiva. ¿Qué células conservan cierta potencialidad evolutiva? Jóvenes, ¿cuál es? ¿Qué células conservan cierta potencialidad evolutiva en nuestro cuerpo? ¿Las células troncales? Las células troncales hematopoyéticas o las células mesenquimales, ¿nos queda claro? ¿Por qué se dice que tienen cierta potencialidad evolutiva? Porque a partir de las células madre hematopoyéticas da lugar a todos los diversos linajes de las células que de alguna manera mantienen constante la función de la sangre. ¿Nos queda claro? ¿Cuántas células se forman? Pues alrededor de una docena diferente, pero no más. ¿Sí nos queda claro? Sí. Y también tenemos células madre en diferentes tejidos, pero nada más forman las células de sus propios tejidos. Entonces, la que tiene todavía mayor potencialidad evolutiva, pues es la célula madre hematopoyética. ¿Ninguna duda hasta aquí? No. ¿No? ¿Hasta aquí vamos bien y me van entendiendo, jóvenes? Sí.
Bueno, entonces seguimos. Bueno, para tratar de entender un poco más qué es la diferenciación celular, entonces, un aspecto bien importante es, bueno, algo que se me olvidó decirles. ¿Qué es un morfógeno, jóvenes? Un morfógeno es una sustancia difusible que actúa sobre los genes y que al actuar sobre los genes va a producir un efecto tal que esa célula va a activar sus genes para producir moléculas específicas. Eso es un morfógeno. Lo que me olvidó decirles fue que se dice que cuando el blastocisto viaja desde el tercio externo de la trompa de Falopio a través de la trompa y se implanta en el ovocito, actúan en ese camino diferentes morfógenos que actúan sobre el macizo celular interno para que estos se comprometan a diferenciarse en ciertas estructuras tisulares de ese organismo. Esa es una de las teorías. La otra es que la acción de los genes homeóticos también participan en la conformación del plan corporal, porque a final de cuentas les expliqué todo más o menos cómo se va formando el organismo, pero si se fijaron, las células no se multiplican y se quedan ahí todas amontonadas para acomodarse después. No, a pequeña escala se va creando principalmente el plan corporal a pequeña escala y después va creciendo hasta formar un individuo completo. ¿Sí nos quedó claro? ¿Qué dijo que era morfógeno? Morfógeno, les dije que es toda sustancia difusible que actúa de manera diferente sobre los genes. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo se trató de entender o qué se utilizó para tratar de entender lo que es la diferenciación celular? Pues bueno, los estudios se hicieron principalmente entendiendo un poco lo que es el desarrollo embrionario de Drosophila. Entonces, en este caso, los organismos como las drosófilas, los dípteros como las drosófilas, de manera general, pues obviamente, igual que en todos los organismos, se parte de una célula huevo, un ovocito que al fecundarse, ¿verdad? En el citoplasma de esta célula, ¿verdad? Ya hay la acción de lo que se denominan los genes de la polaridad de la célula huevo. ¿Qué son los genes de la polaridad de la célula huevo? Estos genes de la polaridad de la célula huevo, como podemos observar, como se formaron en la mosca hembra, por lo tanto ahí solamente participan o es algo que se produce o se hace desde el desarrollo embrionario por la mamá. Entonces, en el citoplasma de estas células, ¿verdad? Hay sustancias o factores de transcripción que actúan una vez que se fecunda para que a partir de esto se forme un individuo totalmente polarizado que es la larva. Como podemos ver en esta larva que tenemos en el siguiente estadio, esa larva ya tiene una cabecita y una cola, es decir, ya tiene sus tres ejes, el eje cefalocaudal, el dorso ventral y el medio lateral. Entonces, ya es una estructura totalmente polarizada. Ahora bien, en las larvas de Drosophila, igual que en los adultos, tienen un cuerpo que está formado por una serie de segmentos, pues eso dice que su cuerpo es segmentado. Y cada uno de esos segmentos está conformado por un segmento cefálico, 3 torácicos y 8 abdominales. En esta larva, ¿verdad? Por lo tanto, están ya presentes la acción de lo que se denominan los genes segmentarios. Y en esos genes segmentarios, si se fijan, esto que tenemos como manchitas negras en cada uno de estos segmentos, corresponden con lo que se denominan los discos imaginales. Esos discos imaginales, su función es que tenemos principalmente, como vemos, 3 torácicos, todos están de manera doble, los que están en la parte del cuerpo y finalmente aquí tenemos un caudal, aquí nada más es uno, son 19
De estos, como podemos observar en esta larva, a partir de estos genes homeóticos, para formar el adulto, cada uno de estos discos imaginales va a dar lugar, a pesar de que no tienen forma y no se distinguen qué características tienen, cada uno de ellos ya está determinado y comprometido para diferenciarse en una estructura que va a formar al organismo adulto. Así tenemos que de uno de los discos imaginales, pues obviamente se va a formar la boca, de otro se va a formar la cabeza, de otro se van a formar, como vemos, las alas de la región torácica, las patas unidas en la fracción torácica, el tórax, los segmentos del cuerpo, y de cada uno de ellos se forma una estructura particular que da lugar a la formación del adulto. Entonces, estos discos imaginales, a pesar de que no se distinguen entre cada uno de ellos, se ha observado que si se hacen, por ejemplo, pequeñas microcirugías y se cambian de posición, en esos discos o esas células que ya están comprometidas van a dar lugar a la formación de la estructura para lo cual ya se habían comprometido. Si, por ejemplo, se sacan los discos imaginales o se opera este disco y se pasa de la región cefálica a la región media, en esa región, por ejemplo, va a aparecer la estructura que tenían acá. Si este era para las antenas, pues acá le van a aparecer las antenas. ¿Nos queda claro? Entonces, con esto que nos revela efectivamente que en estas células, durante el desarrollo embrionario, que ya fueron determinadas y están comprometidas a diferenciarse en un tipo de tejido específico o de estructura particular en la mosca adulta, entonces estos ya quedaron determinados y ya no van a cambiar, los expongas o los cambies a donde los cambies. Entonces, se dice que en el adulto pues ya actúan básicamente los genes homeóticos, que son los que actúan sobre estos discos imaginales. Y de esta manera se forma el organismo adulto y se entiende cuál es el papel básicamente de los genes homeóticos en el desarrollo embrionario. ¿Nos quedó claro, jóvenes? Sí. ¿Eh? Bueno, entonces, el desarrollo del plan corporal implica la participación de los genes de la polaridad de la célula huevo que establecen los ejes cefalocaudal, dorso ventral y medio lateral, como ya habíamos mencionado. Después de para que se forme básicamente la larva, aparecen los genes segmentarios. Y esos genes segmentarios actúan en orden. Primero los genes de hendidura, que forman la cabecita, los genes de regla par, porque cada lóbulo y cada disco imaginal están en número par, y los genes de la polaridad de los segmentos. ¿Qué quiere decir? Que cada segmento y cada una de esas células que tienen ya están comprometidas a diferenciarse en una estructura particular. ¿Sí nos quedó claro? Y entonces, como podemos ver, pues de estos segmentos depende la formación de los segmentos larvarios. Bueno, ¿no hay dudas? Jóvenes. No. Bueno, entonces, ¿qué cambios se realizan en las células durante la diferenciación celular? Porque ya vimos ahí, por ejemplo, tan solo en las larvas, pues que nunca vamos a ver nada en específico. Bueno, los cambios que se producen durante la diferenciación celular y que nosotros podemos visualizar son los que se denominan los cambios morfológicos y cambios bioquímicos. Esto es, en las células indiferenciadas, el tamaño de la célula es pequeño, no se distinguen unas de otras. Su forma generalmente no tiene una forma definida. La estructura de la célula está conformada básicamente por los organelos básicos. Y también, obviamente, con la diferenciación, el tamaño de la célula va a cambiar. ¿Por qué? Porque a medida que esta célula se especializa y se expresan conjuntos de genes particulares, la forma de esa célula pues va a variar. Tan es así que, por ejemplo, las células nerviosas pues van a tener una forma, las células musculares van a tener otra,
las células del intestino tienen otra. ¿Por qué? Porque en cada una de ellas se expresan conjunto de genes particulares que van a participar para que se formen células con determinadas funciones. Entonces, el tamaño de la célula cambia, la forma de la célula va a ser definida a medida que se diferencie, ya no van a tener una forma única o general. La estructura de las células también va a cambiar. ¿Por qué? Porque esa estructura va a cambiar dependiendo de cuáles genes se van a expresar y por lo tanto de qué organelos se van a desarrollar más que otros. Y por lo tanto, el tamaño y el número de organelos pues también va a variar con la diferenciación celular. ¿Nos queda claro esta parte? Sí. Sí. Y nada más hay que ver cada una de las células. Ahora bien, dentro de los cambios bioquímicos, pues lo que nosotros vamos a ver es que a medida que las células se diferencian, van a tener una función específica, es decir, van a sintetizar preferentemente ciertas proteínas o ciertas moléculas que van a ser exclusivas de ellas, por ejemplo, los eritrocitos, la hemoglobina, los hepatocitos, factores de coagulación y muchas otras enzimas, etcétera. Pero su forma va a cambiar. Van a aparecer, por ejemplo, la producción de nuevas moléculas, como son las enzimas y sustancias que originalmente pues, no se producen cuando las células solo están determinadas y no hay actividad génica. La actividad génica es así, la básica. Va a haber la desaparición de algunas funciones. Esto es, a medida que la célula se diferencia, pierde la capacidad para dividirse. Así tenemos, por ejemplo, que las células diferenciadas de nuestros músculos, pues nos están dividiendo. Los músculos nos aumentan o nos vemos muy llenos de músculos cuando hacemos mucho ejercicio y las células hipertrofian y crecen. Pero cuando dejamos de hacer ejercicio, por eso se queda todo flácido, porque pues ya se hipertrofiaron, pues ya no se pueden regresar como ligas a su tamaño original. ¿Nos queda claro? Ahora, por el otro lado, pues también hay cambios en el comportamiento de las células. Por ejemplo, hay cambios en la adhesividad y para que esto nos quede claro, por ejemplo, las células de la médula ósea, mientras están inmaduras y están madurando, están aferrados a la matriz de la médula ósea, al nicho medular. Cuando las células se diferencian, entonces se pasan básicamente al nicho vascular y de ahí se van a ir desprendiendo conforme termine su maduración y van a ser vertidas al torrente sanguíneo. Entonces, de estar aferradas a una estructura, de repente ya se van a liberar y van a viajar por todo el torrente sanguíneo. Eso es en las células sanguíneas. ¿Qué pasa en el caso de los espermatozoides, por ejemplo? Una vez que inicia la meiosis, como ya entendimos, ¿verdad? La espermatogénesis, no me acuerdo si les dije que dura 24 días. Bueno, los espermatozoides, mientras están terminando su maduración, están unidos a los túbulos seminíferos. Cuando se forman ya las espermátidas y transcurrieron los 24 días y ya maduraron, se desprenden de los túbulos seminíferos y entonces van a tener que viajar para ir, obviamente, al epidídimo y del epidídimo pues ser expulsados durante la eyaculación, pero ya como espermatozoides maduros. ¿Nos queda claro? Y entonces, de ser células que estaban aferradas a los túbulos seminíferos, pues ahora van a ser células independientes. ¿Nos queda claro? Porque ya están totalmente diferenciadas y funcionales. Y doctora, ¿y puede ocurrir que algunos espermatozoides que no estén maduros se separen y salgan? No. No, entonces ya cuando están completamente maduros, ya es cuando se pierden esa adherencia. Cuando salen, sí, Okay. Así es. Bueno, ahora, también aparece la habilidad para responder a estímulos físicos y químicos. Esto es, van a tener, cada célula va a tener receptores en su superficie que van a responder a hormonas, a estímulos parácrinos, a estímulos químicos, a sustancias químicas, por ejemplo, los neurotransmisores, etcétera. ¿Sí nos queda claro? Entonces, esta es una característica importante que cuando ya están bien diferenciados, pues aparecen estas características. Y obviamente, como corolario de todo esto, ya les dije que
En estas células con la diferenciación llevan a la síntesis preferente de moléculas específicas, es decir, a la expresión génica de moléculas muy particulares que solamente se activan en esas células. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que el páncreas, por un lado, produce hormonas como son la insulina, el glucagón, y por el otro lado también produce el jugo pancreático, que actúan como enzimas para la digestión celular. Entonces, del páncreas, cuando ya están diferenciadas, pues van a producir todas estas moléculas y que son muy importantes, como ya vimos, para regular la actividad metabólica de nuestro organismo. Sin embargo, las células del páncreas, cuando se dañan o cuando no están bien o cuando estas células en etapas primordiales no están diferenciadas, pues no van a producir estas sustancias. ¿Nos queda claro? ¿Entendimos? Sí. Bueno, seguimos. Entonces, a manera casi de resumen, ¿qué mecanismos hacen posible que se lleve a cabo la diferenciación celular? Bueno, de acuerdo a todo lo que les expliqué en ese embrión plano trilaminar, ya entendimos que la posición de la célula, la inducción por otros tejidos, vimos notocorda y túbulo neural, o la presencia de hormonas a través del torrente sanguíneo, todos ellos van a actuar sobre la información genética de una célula particular. Y esa información genética que está resguardada en forma de secuencia de bases nitrogenadas, pues son las que van a producir en respuesta a la acción de ellas la síntesis preferente de RNAs mensajeros, y esos RNAs mensajeros van a llevar a la síntesis de proteínas específicas que, por un lado, en las células tenemos las proteínas que van a regular el metabolismo, como son las enzimas, o las proteínas que van a dar lugar a la formación de estructura y ultraestructura, como son las proteínas fibrosas. La combinación de todos ellos van a darle las propiedades y el comportamiento específico a la célula una vez que se ha diferenciado. ¿Nos quedó claro, jóvenes? Sí. ¿Entendimos por qué hice este cuadrito? Sí. 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 Fabián. Fabián. ¿Sí? ¿Nos quedó claro? Sí. Bueno, entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que si bien, aunque todas las células tienen la misma información genética, en muchas células se van a estar expresando ciertos genes, lo que se denominan genes que son comunes a la función de todas ellas. Por ejemplo, los genes que codifican para la síntesis de membrana y proteínas de membrana, proteínas de organelos celulares, proteínas de citoplasma. Pero en algunas células van a actuar genes o se van a expresar genes que le dan la especificidad tisular y que viene básicamente regulado por lo que ya les mencioné. Entonces, ¿cómo es que este proceso más o menos se explica? ¿Por qué ciertos genes están presentes y se están activando constantemente en unas células y en otras van a estar apagados? Bueno, para tratar de explicar esta información genética, pues vamos a basarnos en el modelo del Operón. Entonces, sabemos que el modelo del Operón fue propuesto en los años 80 por Jacob y Monod, estudiando bacterias. Y ellos propusieron que el segmento codificador, dado que los genes de las bacterias son policistrónicos, está conformado por los genes Z, Y y A. Entonces, los genes Z, Y y A. Esto forma el segmento codificador. El gen Z va a producir la beta-galactosidasa, el Y la permeasa, es decir, la proteína de membrana que va a permitir el paso de la lactosa, y el A para una transactilasa que no se sabe cuál es su función. Ya sabemos y hemos visto que en los genes pues vamos a tener el promotor del gen, el regulador del gen, y en este caso de las bacterias se describió el gen operador. Bueno, de manera general, las bacterias, recuerden que su primer componente que utiliza para producir principalmente como fuente de energía, la primera fuente de energía, pues casi siempre es glucosa.
Entonces, si a una célula tenemos cultivada en glucosa unas bacterias y la pasamos de repente a lactosa, no va a empezar a metabolizar la lactosa hasta, ¿verdad?, que agote la glucosa, pasa un intervalo de tiempo y después sintetiza, en este caso, la beta-galactosidasa para utilizar a la lactosa como fuente de carbono. Entonces, esto se debe a que en el regulador existe un gen inhibidor y el gen inhibidor va a producir una molécula que es el represor LAC, que se va a unir al operador del gen. Entonces, aquí tenemos que el represor, al unirse al operador del gen, por lo tanto, va a impedir que la RNA polimerasa se fije al promotor y que le permita avanzar para llevar a cabo la lectura de estos genes y se sinteticen las proteínas que acabamos de mencionar. Sin embargo, cuando pasa ese intervalo de tiempo y la célula tiene necesidad de utilizar fuente de energía, entonces va a empezar a utilizar la lactosa. Al utilizar la lactosa, como podemos observar en el gen inhibidor, entonces se va a formar, se va a reprimir por la alolactosa que lo va a inhibir. Al inhibirlo, por lo tanto, ya no se va a unir al gen operador, como vimos aquí, y entonces la RNA polimerasa se fija básicamente al promotor del gen y entonces se transcriben los genes Z, Y y A, que da lugar a la síntesis de la beta-galactosidasa para poder utilizar la lactosa como fuente de carbono. ¿Nos quedó claro? Entonces, este es más o menos el mecanismo que operaría en todas nuestras células para encender o activar genes, pero muchos van a permanecer activos en muchas células y muchos otros, los que son específicos, solamente se van a encender en las células específicas que producen esas proteínas. ¿Nos queda claro? Sí. ¿Sí? Bueno, pues entonces con eso terminamos nuestra clase de diferenciación y para el lunes vemos poblaciones celulares y empezamos a ver todo lo de citopatología. Yo necesito que ustedes me digan si el doctor Vela no les va a dar clase y entonces les doy clase de 4 a 6. ¿Cómo ven? Si el doctor Vela lo cita o algo, pues entonces me avisan y entonces les doy clase de 3:30 a 5 y bueno, hasta donde llegue y el siguiente miércoles acabo mis clases. ¿Ok? Está muy bien, doctora. Bueno, y dependiendo de lo que yo sepa mañana, pues también les avisaré si el examen lo hacemos la semana que entra y acordamos qué día, ¿de acuerdo? Okay. Pero en la escuela. Bueno, sí. Entonces nos vemos, chicos, que les vaya bien. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.